Seguimos a la 15:40, seguimos aquí en Radio Charrúa y decimos 160 años de Paysandú ciudad. Y qué mejor forma de homenajearnos con un invitado de lujo, quien nos ha dado la oportunidad de compartir algo que habla de esto, de nuestra historia como tal. Estamos hablando del escritor y investigador Elvio Wolfrein, así se pronuncia. A ver, ayúdeme. Más o menos. Más o menos. Está bien, no hay problema. Wolfrein está bien. Quien estará presentando la tarde de hoy, en la sala del Telégrafo a las 19:30, nada menos y nada más que el libro titulado El río de los jesuitas. Muy bienvenido a Paysandú, primero que nada, muy bienvenido también aquí a Punto de Encuentro. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, agradecerle a ustedes por la oportunidad. Agradecer al periodista Marcelo Bofano, su esposa, que se han tenido la gentileza de organizar estas charlas. Y bueno, y saludar en el día de hoy a la ciudad de Paysandú por su aniversario, ¿no es cierto? Es tal cual. Hacíamos referencia, qué linda oportunidad, porque justamente dentro de lo que uno puede llegar a encontrar en el libro, más allá de otras cosas, está hablando de los orígenes de Paysandú también. Correcto, sí. Bueno, el libro trata sobre un hombre que era el que originalmente tenía el río, este río que hoy llamamos Uruguay, que muchas veces se ha llamado Río de los Caracoles, Río de los Pájaros. En realidad, si uno mira los mapas, estamos hablando de... Perdón. No, por favor. Los mapas anteriores al 1700, va a aparecer como el río de las misiones o río de los jesuitas. Exacto. Y eso es lo que yo tomé para ponerle el título al nombre, porque justamente quería ver cuál era la relación que había entre los jesuitas y esta zona, el Bajo Río Uruguay. Pues siempre hablamos de los jesuitas allá en Misiones, ¿no? En las misiones. En las misiones. Y en realidad, con mucha sorpresa, me encontré con que toda esta zona había sido impregnada de la accionar jesuita. Quizás no tanto en el sentido de construcción de ciudades, pero sí en el accionar, en el pasar todos los días por acá, por decirlo de alguna manera. Como una zona de tránsito, podríamos... En parte sí, y en mucho como una zona de abastecimiento, porque, a ver, en todo el lateral uruguayo ahora, en todo el lateral uruguayo, la estancia jesuita iba desde Yapeyú hasta el Río Negro. Y en el lado de Entre Ríos, la estancia jesuítica que se llamaba Mandisoví, la del Uruguay se llamaba Yapeyú, la estancia Mandisoví iba desde Yapeyú hasta el Arroyo Grande. Entonces, evidentemente esta no era solo una zona de paso, sino que por lo menos hasta el Río Negro del lado oriental y hasta el río Arroyo Grande del lado entrerriano era una zona de manejo de los jesuitas. Después empezó a aparecer otra cuestión, que es el tema del comercio de los jesuitas con Buenos Aires. Los jesuitas bajaban desde Yapeyú con barcazas, con balsas, perdón, y llevaban yerba mate. Yerba mate. Sí. Estamos hablando años... 1640 aproximadamente. ¿Qué cosa? Sí, pero además lo hacían de una forma absolutamente regular. ¿Y cómo bajaban por el río Uruguay? Bueno, hasta Yapeyú, hasta Salto Grande, ahí empezaba el primer problema, que es lo rápido, Salto Grande y Salto Chico. Y entonces, ¿cómo lo resolvieron a eso? Mediante un puente logístico, digamos. Establecieron 30 familias guaraníes del lado del lado de Uruguay, y a partir de ahí desarmaban las balsas y las arrastraban hasta después de Salto Chico, lo que sería ahora el Salto. Salto, claro. Bueno, y de ahí seguían a Buenos Aires. Ese trabajo se hacía de ida y vuelta.
Pero no terminaba ahí la historia, sino que cuando llegaban a Buenos Aires lo hacían a través del puerto de San Isidro, el arroyo Las Conchas que se llamaba en ese momento, y se encontraron con otro problema, ¿no? Iban resolviendo un problema a medida. El problema es que iban con 300 más o menos indígenas cada de estos Expedición. convoyes, ¿sí? Ay. Y los porteños se le quedaban con los indígenas, porque los querían convencer a través de cosas que le regalaban, de bebidas, los querían convencer para que trabajen en la construcción en Buenos Aires, para hacer casas. Porque otra de las cosas que ellos llevaban junto con la cal junto con la yerba mate era cal, que se usaba para revocar las casas. Claro. Entonces, bueno, les quedaba perfecto, llevaban la cal y a su vez le llevaban la mano de obra. Pero los jesuitas no querían que los españoles, los porteños ahí querían se relacionaran con los indígenas porque se aprovechaban de ello. Entonces, para no llegar con toda esa gente hasta Buenos Aires, empezaron a parar un escalón antes y buscaron un lugar estratégico que está ahí al sur de Gualeguaychú, un lugar que el río se estrecha, se llama Punta Caballos, enfrente a la isla de Vizcaíno, de la desembocadura del Río Negro. Ajá. Del lado entrerriano, por eso, del lado entrerriano, ahí hay un arroyo que antes le llamaban Yaguarí Miní, que es el jaguar chico, quiere decir, que ahora se llama Arroyo Malo, y ahí fundan un fuerte, donde dejan a los indígenas, en su gran mayoría, y siguen con una cantidad pequeña hasta Buenos Aires. Reducían esa expedición, ese convoy, por llamarlo. Exactamente, reducían ese convoy. Entonces, ese lugar que les permitía dejar a esta gente, también les permitía abastecerse a la vuelta de carne y de leña para subir, ¿no es cierto? Ese lugar era un lugar que estaba poblado antiguamente por chanás y minuanes, y ahí establecen una reducción con asistencia de padres franciscanos y dominicos. Y ese lugar se llamó Santo Domingo de Soriano. Santo Domingo. Que es el Santo Domingo de ustedes. Pero que nunca estuvo los 400 años que dicen en donde está ahora. No, nace del otro lado. Nace en Entre Ríos. 80 años estuvo en Entre Ríos. 80 años. Y de ahí pasó a la isla Vizcaíno. 10 años y después donde está ahora. Cosa que nuestros amigos orientales no están del todo convencidos. Ahora, digo, rompe con la historia esto. No, rompe con una historia que no es verdad. Por eso. Vamos a partir de la base. Porque usted hay varias maneras de contar esta historia, digamos. La historia real, y yo por eso voy a mostrar lo que está escrito en el segundo libro, que se llama Santo Domingo de Soriano, 50 mapas oficiales del gobierno de Francia, del rey de Francia, que fueron desclasificados hace poco, donde muestran exactamente dónde está Soriano en 50 mapas distintos. Es más, muestran un mapa con las calles. Mirá. ¿Entiendes? ¿Cómo llegas a qué motiva esta investigación? ¿Cómo llegás y dónde empezás a recopilar todos estos datos? Digo, supongo que debe haber habido. Estos datos son iniciativa, digamos, propia en el sentido de el interés, ¿no? Pero es por todos lados. Por todos lados, no hay una fuente específica. No, empecé en lo que sería el Archivo de Indias, pero ahí hay muy poco, la verdad hay muy poco. Entonces después empecé a buscar libros de distintos autores, algunos son uruguayos, algunos son de acá de Paysandú, que han tenido su importancia, y fundamentalmente me apoyé mucho en mapas, porque para mí lo que está escrito en mapa es real. Lo que escriben a veces en una historia, en un relato, no siempre es real, porque se confunden los nombres, los lugares. Ahora, un mapa hecho por un cartógrafo oficial
del rey de Francia. Sí, la palabra mayor. Digo, No, pero aparte yo quisiera que vos veas la calidad de esos mapas. No le dan nada a cualquier mapa de hoy. ¿Y por qué esos mapas tuvieron tanto tiempo clasificados? No tenés idea. Porque en realidad estaban en una biblioteca de la cual nadie tenía acceso, y recién se pudo conocer que existía cuando los publicaron en internet. No es que creo que haya habido una intención de esconderlos. De esconderlos, sino que no. No, sino que estaban ahí en un lugar donde nadie sabía que estaban, nadie tampoco le interesaría demasiado, porque uno busca datos de estas colonias en España, pero resulta que después nos enteramos que junto con cada barco que venía español venía un francés o un inglés atrás, y todo con ganas, buscando poder sacar partida. Claro, buscando un lugarcito en la chacrita, una cosa así. Claro, exacto. Entonces, esa gente, uno de los temas era que no tenía mapas. Mirá, hay un caso concreto que es que un almirante de la flota inglesa lo busca Artigas para hablar con él y no sabe dónde estaba Purificación. Y bueno, y usa mapas antiguos, que le ofrecen, que le dan para encontrar la Purificación. Fíjate vos. Interesante. Eso no está en los libros de historias convencionales. No, porque todo el mundo se toma muy a la ligera estas cosas, y sobre todo no hace una cosa que a mi juicio es un error garrafal, que es la interpretación histórica. Porque vos tomás un documento y decís, mira, bueno, tengo un ejemplo tonto. Hay un accidente acá en la calle y viene una policía municipal o un inspector y le abre un acta. Ese acta lo tomás dentro de 50 años. ¿Y qué dice el acta? Que fulano vino y chocó contra Mengano. Pero no dice nada de todas las razones por las cuales fulano chocó contra Mengano. Claro. ¿Viste? Si lo hizo de gusto, si estaba borracho, si no estaba borracho, si se violó alguna norma. ¿No? Si violó alguna norma, si esa mañana el tipo venía con 50.000 cosas en la cabeza y no venía pensando en otra cosa. Eso, que es la verdadera razón del asunto, no se habla. Porque se hace una interpretación del documento. La fecha. ¿Sí? Mira, ¿cuánta gente conocés vos de edad que la fecha que tiene puesta de nacimiento no es el día que nació? Sí, eso es una realidad. ¿Y por qué? Porque los padres no podían anotarlo, cuando iban estaba cerrado el registro, y después mentían, porque había una penalidad que decía que tenías 48 horas para anotarlo. Y si vos no anotabas 48 horas, te corrían con la vuelta. Entonces, que el pibe que había nacido una semana antes o un mes antes, figuraba que había nacido ese día, pero era mentira. Acá un oyente nos pregunta, ¿cuánto hay de cierto que los jesuitas trajeron las palmeras huitaes a América y por ende a Uruguay? Mira, el dato concreto ese no lo sé, por lo cual no voy a ahondar en algo que no sé, pero te puedo dar un dato interesante, que a ustedes los uruguayos les va a encantar. A ver. Ustedes somos camiseteros. Ustedes son amigos siempre de nacionalizar alguna cosa, como el dulce de leche o... Bueno, no vamos a ponernos en esas discusiones. Pero no, por eso. Pero bueno, como yo conozco el paño, le voy a dar un dato interesante que sí es de los jesuitas. La yerba mate. El origen de la yerba mate es de Uruguay. Bueno, primicia en Punto de Encuentro, primicia. Que los brasileños, que los argentinos digan lo que quieran. La yerba mate es uruguaya. La yerba mate es uruguaya. ¿Cómo que es eso? A ver, ¿en qué podemos aseverar esa afirmación? Bueno, la puede aseverar un colega de ustedes, un ingeniero agrónomo, Guillermo Nun, que tiene un vivero ahí en La Rocha, que fue uno de los primeros que empezó con este tema y del cual yo tomé punta de partida, porque él primero encontró árboles de yerba mate en la Laguna de los Cuervos, ahí en 33, de 300, 400 años de edad. Segundo, encontró unas construcciones de piedra que le llamaron calabozos, porque se pensaba que eran para encerrar gente. Mentira. Esas construcciones de piedra eran de los indios para estacionar yerba. Ahora, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Cuál era el manejo que había?
Los guaraníes que estaban en las misiones allá arriba, en Yapeyú, toda esa zona, venían a Uruguay en grupos, cosechaban la yerba mate, la flambeaban, le hacían el zapecado que se llama al fuego, para sacar Sí, el gusto, ¿sí? Y luego la estacionaban 1 o 2 años. Y todo ese tiempo se quedaban acá en Uruguay. Cuando los jesuitas empezaron a tener registros de que la gente que había, que vivía en los pueblos, se encontraban que había gente que desaparecía 1 año o 2. Y a los 2 años Volvía a aparecer como si nada. como si nada, con brazado de yerba mate. Cuando los jesuitas vieron lo que era la yerba mate, al principio hubo cierta resistencia, sobre todo porque Hernandaria en sus primeros tiempos prohibió la yerba mate, porque la consideraba algo parecido a lo que sería una droga, digamos. Claro. Algo no positivo. Luego los jesuitas empezaron a ver que los indios realmente la tenían como algo digestivo, nutritivo, que los despertaba, porque tenía mateína. Y a tal punto que después se llamó el té de los jesuitas, ¿no? Pero bien, la historia es que ellos dijeron, che, mirá, esta gente se va y trae, vamos a hacer una cosa, vamos a encargarle que nos traigan semillas. Y empezamos. Y empezamos a plantar en Paraguay. ¿Qué pasaba? Resulta que llevaban semillas y las semillas no nacían. No nacían. Hasta que alguien de los indígenas les avivó, le dice, mirá, la semilla tiene una cáscara dura afuera, que si no la rompes no nace. Para romperla, lo mejor es dársela de comer a unos pájaros que hay ahí en la zona de Cañada de los Cuervos, que hasta el día de hoy están, porque lo pude certificar, que se llaman tucanes. Y vos, con el pico, cuando la comen, van rompiendo esa cáscara, y cuando la digieren, el ácido del estómago, claro, animal, en el proceso digestivo. cuando la defeca, esa semilla está apta para nacer. Y así empezaron a llevar yerba mate en escala comercial para allá. Es increíble lo que estamos escuchando. Sí. Eso después, cuando Ramírez, eso ocurrió entre 1630 y 1680 aproximadamente, ¿no? Cuando Ramírez hace de la República de Entre Ríos, después de la caída de Artigas, él sabe del potencial de la yerba mate. La yerba mate en la época de los jesuitas movía 500 millones de dólares anuales en plata de hoy. 500 millones de dólares. Eso está registrado por un tipo que se va a los registros jesuitas llamado Doblas. Está registrado en pesos. Sí, claro. Trasladado a lo que es la moneda fuerte. Más o menos en esa plata, sí. Bueno, ¿qué pasa? Cuando Ramírez se arma, lo primero que piensa es en dotar de recursos a su república. Y entonces dice, vamos a plantar yerba mate en Corrientes, que hoy es principal productor. Sí, correcto. Pero nadie se acordaba de esa historia del tucán y todo eso. Entonces, ¿qué hace Ramírez para poder hacer que nazcan plantitas? ¿Qué haría un estadista hoy? Contrata científicos. Y sí, contrató a los indios. No, ¿sabe quién contrató? Al mejor botánico del mundo en ese momento, Aimé Bonpland, que estaba circunstancialmente en Buenos Aires acompañando a Humboldt, de la corriente de Humboldt. Increíble. Y lo lleva a Bonpland a Corrientes y le instala lo que sería un centro experimental. Pero ¿qué pasa? Paraguay, que ya tenía la fórmula, y lo consideraba un secreto de Estado, como los chinos consideraban secreto de Estado el tema de la gusano de seda. Una noche arman una expedición, 200 soldados mandados por Francia, por el presidente, y interrumpen en Corrientes y se llevan preso a Bonpland. 9 años preso a Bonpland. Todo por la yerba, todo por la semilla de la yerba. Sí, pero ahora le voy a contar lo más increíble de esta historia. Bonpland, como le dije, era amigo de Humboldt, pero los dos eran amigos de Simón Bolívar. Íntimo. Andaban de juerga en París juntos. Entonces, cuando eran jóvenes, ¿no? Claro. Bolívar manda a Sucre a invadir Paraguay desde Colombia para rescatar a Bonpland.
Mire lo que estamos hablando. Mire lo que estamos hablando, ¿no? La pucha. ¿Esto lo encontramos acá en el libro? Esto está en el tercero, en el- en el el del Supremo. La pucha. Estás rompiendo todos los paradigmas con esto. Estoy contando cosas que investigué Mm. y que tengo todos los elementos para decir que ocurrieron. Hay una carta de la señora de Bonpland a Simón Bolívar, que estaba en Lima, pidiéndole por favor que intervenga. Copia en el libro. Qué imponente, ¿Mm? qué imponente. ¿Y cómo se vincula Paysandú, el origen? Bueno, cuando los jesuitas bajan hacia Buenos Aires con la yerba mate, a la vuelta vienen trayendo 2 o 3 cosas para el norte. Algo de cal que usaban para curtir los cueros y para pegar las piedras en Misiones, porque en las Misiones no hay cal. ¿Tá? 1. 2. Cueros. Bueno, Cueros. Había en esta zona miles de vacas sueltas sin dueño. ¿Quién las había traído? Hernandarias, a la isla de Vizcaíno. Y de ahí se propagaron, llegó a haber millones en toda la zona acá, entre Uruguay y Argentina, de vacas sin nombre, Ujú. sin dueño. Sin dueño, sin o dueño. lejanas. Bueno, entonces, ¿qué se hacía con esas vacas? Se las mataba, se aprovechaba lo que se podía en el momento de carne, y el resto, el cuero y el cebo, se llevaban para hacer talabartería. Pero como el viaje duraba bastante, desde acá hasta Yapeyú, había necesidad de curtirlo el cuero para que no se pudra. Ese trabajo se hacía acá en Paysandú. Se hacía acá en Paysandú. Sí, con indígenas que curtían los cueros, estaqueándolo y poniéndole cal. Por eso esto nace como una curtiembre, digamos. Coincide con el relato histórico de una historiadora, el origen de la curtiembre, pero qué interesante, digo, buscando puntos de coincidencia. Es bastante lógico, porque si usted a los animales los mataban allá en Santo Domingo Soriano, lo que sería al sur de Gualeguaychú, o sea, enfrente a Freivento, un poquito antes, ¿no? Y usted viene subiendo y se va encontrando con estos poblados. Además existían un montón de otros poblados que hoy no existen más. Por ejemplo, San José. San José, Uruguay, existía acá entre Paysandú y lo que sería Quebracho, acá yendo donde están las termas ahí. Sí, 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 Bueno, sí. ahí había un poblado que se llamaba San José. No existe más. Otro poblado, un fuerte muy importante en la época anterior, entre 1600 y 1700, existía a orilla del río, del Arroyo Negro. Se llamaba La Capilla. No existe más. El Arroyo Negro era el principal recurso que tenían los jesuitas para proveerse de oro. Proveerse de oro. Sí. El río. Se llamaba, en la mapa aparece como Encandó o Encantado. Y lo tiró. ¿Por qué se imaginan? Y por el brillo. Primero porque era negro. Y segundo porque había oro. ¿No quedará algo todavía? Vámonos. Ahora, cuando uno mira a dónde nace la naciente, se va acercando lo más cerca allá arriba de Artigas, de Tacuarembó y de Minas de Corrales. No deja de tener lógica. ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Dónde hay oro en Uruguay? Sí, sí. ¿En Minas? Lo que lo conocemos como mina de corrales. Minas de Corrales. Mm. Entonces no es ilógico lo que estoy diciendo. Aparte hay relatos que lo ponían a los indígenas a juntar pepitas. ¿Cuántos? Porque esto es fascinante, digo, rompe paradigma. Ahora, ¿cuánto tiempo de dedicación para ir uniendo? Porque esto es más difícil que armar un rompecabezas, porque el rompecabezas vos tenés todas las piezas ahí, pero acá tenés que salir a buscar las piezas. Mirá, es un poco al revés. Yo lo que voy haciendo es
cuando veo un título que me interesa, por ejemplo, que yo en Montevideo hay mesas de libros usadas así en la plaza que los venden por nada. Veo un título que me interesa, un libro que nunca vi, lo compro. Tengo la suerte de tener un poquito en ese sentido posibilidad de hacerlo. Y olfato, y olfato. Y lo compro y lo leo, y donde encuentro algo que pega, voy uniendo. Y eso es el río de la jesuita. Es todo lo que fue uniendo, digamos. ¿Viste? Y lo vas encontrando, es como vos decís, acá lo que hay que tener es ese olfato, ¿no? Es decir, che, ¿y esto por qué? ¿Por qué esto? ¿Te das cuenta? Acá hay algo. Entonces empiezas a escarbar. Y la importancia de los títulos en los libros, ¿no? La importancia de los títulos, sí. Mm. Sí. Pero ustedes tienen gente muy, muy capaz acá en Paysandú, que me parece por ahí que merecería que tenga también su reconocimiento, ¿viste? Por ahí me voy a olvidar de alguien, si no quiero mencionar, pero hay gente, Paysandú, El va atrás la mirada, que me acuerdo ahora, muchos otros relatos, estos libros, digamos, donde algunas de estas cosas que yo estoy contando se han plasmado. Entonces quiero decir, tampoco es que estoy descubriendo la pólvora. No, no. Tampoco lo que hago es, como usted dice, es unir todo esto, ¿no? Unir en diferentes... Vidar, por ejemplo, Sí. el hombre famoso acá que ha tenido, extraordinario las cosas que ha Claro, pero documentado. ninguno ha roto los paradigmas. A ver, Han recortado un pedacito, me parece, de... mire, En busca de los orígenes perdidos, los guaraníes en la construcción del ser uruguayo, de Susana Rodríguez y Rodolfo González. Esta gente tengo entendido que son acá de Paysandú. Cuando el Uruguay era solo un río, de Daniel Vidar. Gente, digamos, que está y que no hay duda que tiene su valor. Yo lo que hago, lo que tengo por ahí, es que al llegar a los 60 años, acá mire, Paysandú vuelve atrás la mirada de Elsa González y José Eduardo Rivero Horta. Uh-huh. Esa gente de acá. Sí. Bueno, yo lo que hago, cuando llegué a los 60 años, dejé un trabajo que tenía, estable, y me propuse no callarme, en aras de querer ser políticamente correcto. Es difícil eso, ¿no? No es fácil, Son decisiones. pero son decisiones, pero bueno, lo hago también en función de decir cosas con fundamento, ¿no? Porque Sí, claro, a ver, entendamos, hay todo un trabajo de investigación, no es Puede simplemente me gustó el título, encontré algo, no, No. porque siempre hay que Yo lo corroborar. miro y lo corroboro. Claro, claro. Lo que estoy diciéndole de la yerba mate, lo pueden encontrar en YouTube. Está este hombre, el agrimensor Núñez, que es dueño de un vivero ahí en Rocha. Y él lo documenta. Y después he encontrado, como esos documentos, varios otros que lo corroboran. Claro, ahí está, está. Que lo ¿Cómo corroborar el Exactamente. hecho? Qué interesante. Pero, Diga. no, te estaba mirando la hora porque la Jimé me decía una cuestión de tiempo, nos da como para ir convocando. Todo esto y más lo vamos a tener hoy en la tarde en el Telégrafo. Vamos a intentar hacer un raconto. Más que nada voy a mostrar mapas. Hay un dato que les quiero dejar para cerrar. Es que hoy ustedes son una república. A ver, es que me interesó. Anteriormente fueron una provincia del virreinato. Sí. Pero entre la provincia del virreinato y la república fueron parte de una confederación llamada Liga de Pueblos Libres. Exacto. Que a veces la palabra libre se menosprecia como que fuera un partido de fútbol. No. La Liga de Pueblos Libres o Protectorativa fue un país independiente con forma política de una confederación. Exactamente, sí, eso es así. Sí, eso es así. Y menospreciar eso es simplemente querer ningunear. Bien, a lo que voy a esto, el antecedente de todo esto es porque, a ver, Virreinato del Río de la Plata hasta 1810. Lo de Artigas entre 1815
hasta casi 1820. Ujú. Después la República de Entre Ríos entre 1820 y 1821. Pero antes de esto, mucho antes de esto, entre 1630 y 1700, el Uruguay era la provincia jesuítica del Uruguay. Provincia jesuítica Jesuítica del del Uruguay. Uruguay. Ese dato no, nunca lo había escuchado. Eso Yo no por, me da. ¿eh? Para mí es novedad. Sí, para mí es Que totalmente nuevo. dependía políticamente de la provincia jesuítica del Paraguay. ¿Tá? Ahora, ¿cuáles eran los límites de esa provincia? Miren lo interesante de esto. Del lado el este, el mar, lo que sería hoy. Ujú. El norte, la parte norte sería Santa Catarina, digamos, Santa Catarina. porque incluía Río Grande do Sul. Y el oriente, el occidente, no era el río Uruguay. No era el río Uruguay. No. Era una línea que está marcada en los mapas, pero no corresponde a ningún factor geográfico, que se corresponde casi exactamente con la traza de la Ruta 14. Mire usted. ¿Tá? No, la verdad esto es un dato histórico interesante. Como para... O sea, Colón, Paysandú, Concordia, Federación, pertenecían a la provincia jesuítica del Uruguay. Y primera conclusión. Y segunda conclusión, el río Uruguay nunca fue un río de frontera. Atenti, esto es importante, muy importante. Nunca fue un río de frontera, siempre fue un río interior. Con lo cual, de los dos lados del río Uruguay, Sí. somos lo mismo. Exactamente. Históricamente, políticamente, y yo le diría culturalmente. Culturalmente. Porque usted, un entrerriano, lo confunde con un uruguayo en cualquier lugar del Sí, mundo. sí, es así. Más, en unos momentos nos hemos hecho pasar los entrerrianos por uruguayos para no tener vergüenza de ser confundidos con otros. No, pero qué lindo esto que nos deja. Con lo cual lo quiero decir que esta frontera que hoy hemos armado no tiene ninguna razón de ser. No tiene ninguna razón de ser. Si no tiene razón de ser con los brasileros, que históricamente no son lo mismo ustedes, Menos tendría razón de ser. menos tienen razón de ser con los entrerrianos. Y eso es algo que los entrerrianos no nos deberíamos haber permitido nunca. Que los argentinos nos obliguen a armar una frontera con Uruguay. Y menos una frontera como esta, donde prácticamente el cruce es una odisea. Qué lindo mensaje nos está dejando, porque en estos momentos donde justamente en todo el litoral el tema frontera y sobre todo Paysandú, Colón y con Entre Ríos es el tema de discusión, fronteras adentro. Yo sé que es un tema económico y que hoy es un poquito doloroso para alguna gente, pero no hay que perder de vista lo más grande, que es la unidad de dos pueblos. Hoy a 16 en sí se puede. continúa la historia. Aquí en la 1540 Radio Charrúa, pero no, la charla con los mapas, va a haber mucha cosa visual para corroborar todo esto que Elvio nos está contando. La convocatoria es en la sala del Telégrafo, ahí en 18 de julio, 10:27, hora 19:30, imperdible. La verdad que me entusiasmó, y lo felicito por romper paradigma, que de eso se trata. Muchas gracias.